Muy buenas noches, un saludo muy especial desde aquí, desde la ciudad de Manizales, la iglesia La Gran Comisión aquí en la ciudad de Manizales y Villa María, el municipio de Villa María, saludándoles a todos aquellos que están allí en su casa, allí con el corazón dispuesto para escuchar hoy la palabra del Señor. Así que si tiene la Biblia, tiene una libreta de apuntes, tiene el celular, acomódese allí y abramos la palabra del Señor en el libro de Mateo capítulo 8, desde el versículo 5 al versículo 10. Dice así la palabra de Dios. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole, diciendo: Señor, mi siervo, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión, dijo: Señor, no soy digno que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve y va, y a otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Amén. Hoy Dios quiere enseñarnos a través de una maravillosa historia, donde recordemos que Jesús iba por muchos lugares, predicando el evangelio del reino, sanando a los enfermos, libertando a los cautivos, haciendo prodigios, señales, milagros. Encontramos allí en los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan cantidad de historias de todo lo que nuestro Señor hizo. Y cada una de estas historias nos deja una enseñanza, algo espiritual que fortalece nuestra fe y nos lleva cada día en victoria. La historia dice que un centurión es, como en estos tiempos, un general del ejército. Es un hombre con mucho reconocimiento, con cierto poder, con mucha autoridad. Un hombre muy reconocido, pero nos enseña que tiene un problema, una dificultad. Podemos también aprender que hay personas con poder, con reconocimiento, con dinero, pero que todos tenemos alguna área, alguna situación, alguna necesidad en la cual nosotros necesitamos acercarnos a Dios. Podemos tener reconocimiento en la tierra, podemos tener dinero, pero todo, absolutamente todo ser humano, necesitamos de Dios. El problema es que este hombre tenía un criado allí en su casa, paralítico, dice que gravemente atormentado. Tal vez este hombre había buscado muchos medios para recibir la sanidad de este criado y no lo había logrado. Pero algo sucedió en el corazón de este hombre, en el corazón de este general, que hizo que se acercara a Jesús. Entonces le dice, comienzan una conversación y le comenta el problema. Y Jesús le dice: yo iré a tu casa y voy a sanar a tu criado. Pero la respuesta de este hombre dice: no es necesario, no soy digno de que tú entres bajo mi techo. Solamente di la palabra, declara la palabra, y estoy seguro que mi siervo, que mi criado sanará. Y dice allí el pasaje que Jesús quedó sorprendido de la fe
que había en este hombre. Encontramos algunos aspectos importantes. Lo primero es que este hombre se acercó a Jesús con fe. En este tiempo o en toda la historia de la humanidad, Jesús o Dios ha invitado al ser humano a que nos acerquemos a Él. Su palabra dice: acérquense a mí y yo me acercaré a ustedes. Jesús nos invita a acercarnos a Él. Dice: vengan a mí todos aquellos que estén trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Y Él no solamente acercarnos a Él, sino acercarnos con fe. Este hombre diría: Jesús, el Maestro, el que salva, el que sana, tiene la solución para el problema que yo tengo en mi casa. Es importante acercarnos a Dios creyendo que Él puede solucionar nuestro problema. En el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 6, nos dice: porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que todo el que se acerque a Él crea que Él está allí y que es galardonador, que tiene regalos para todos aquellos que le aman. Este hombre se acercó a Jesús reconociendo que Él es el Señor. Él se acercó creyendo, Él es el Señor, Él es el Salvador, Él es el sanador. Qué importante es entender y también tomando la palabra. El centro de la Biblia, el centro de la palabra es Jesucristo. Él se ofreció. A través del sacrificio de Jesús, nosotros podemos recibir todo aquello que nosotros necesitamos. Hay una realidad y hay una verdad. Cada ejemplo, cada historia de la Biblia muestra personas que tenían un problema muy grande. Una mujer hacía 12 años tenía una enfermedad, un flujo de sangre, y al acercarse a Jesús con fe fue sana. Paralíticos, cojos, ciegos. Y cualquier situación difícil, cualquier enfermedad, cualquier problema, esa es la realidad. Pero la palabra de Dios es la verdad. Para cada situación difícil, para cada necesidad, hay una promesa en la palabra de Dios. Este hombre creyó en sus palabras. Cualquiera hubiera dicho: qué bueno, qué bendición es poder recibir a Jesús en mi casa. Pero este hombre dijo: no soy digno que tú entres en mi casa bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi siervo sanará. Es importante recordar que la palabra de Dios nos transforma. Dios está transformando vidas. El Señor está transformando hogares. ¿Por medio de qué? Por medio de su palabra. Cuando recibimos esa palabra, en muchos hogares hay una Biblia, es la palabra de Dios. La Biblia es la voluntad de Dios revelada al ser humano. Ahí están los hogares. Pero es necesario que esta palabra llegue a mi mente, a mi corazón. Que cada uno de nosotros como creyentes, como hijos de Dios, vivamos por esta palabra. Y a través de esta palabra, nuestras vidas sean transformadas. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios tiene vida y poder.
y es más cortante que toda espada de dos filos. Está transformando. Si alguien pregunta, yo quiero que Dios me cambie, yo quiero que Dios transforme mi vida, la respuesta está en la palabra. Si recibimos la palabra, si retenemos la palabra, si vivimos por esa palabra, entonces nuestra vida cada día va siendo transformada. El apóstol Pablo dice en el libro de Romanos capítulo 10 versículo 8, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, y esa es la palabra de fe que nosotros predicamos. Enseñándonos el apóstol dónde debe estar la palabra, y está en nuestra boca. Recordemos aquellas palabras de Jesús cuando dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. Es decir, que si una persona tiene odio, resentimiento, culpa, amargura, pues eso es lo que va a manifestar a través de su boca. Pero si a esa persona, como todos nosotros, entregamos totalmente nuestra vida a Jesús, sometemos nuestra vida a Jesús, permitimos que Él nos sane de todo conflicto en nuestra vida, en nuestra alma, y nos llenamos de la palabra de Dios, entonces Jesús dijo, de la abundancia del corazón, esa palabra que está en mi corazón, de esa abundancia habla mi boca. Entonces, ¿qué hablo? Hablo la palabra de Dios, hablo la palabra de fe, hablo los milagros que Dios ha prometido a través de su poderosa palabra, de esa palabra que es viva y eficaz. Qué hermoso es recordar que Dios usó a alguien. Dios envió a alguien, un pastor, un líder, un hermano en Cristo para llevarnos esa palabra poderosa, para sembrar esa palabra y poder decir que en nuestra vida, en nuestra boca, está la palabra del Señor, en nuestra boca y en nuestro corazón. Y a través de esa palabra, nuestra vida ha sido renovada, ha sido cambiada. Esa palabra de fe. Cuando Jesús le dice a este hombre, le dice, yo voy a ir a tu casa, yo voy a sanar a tu criado. No es necesario, Señor, tan solo di la palabra, porque esa palabra es esa palabra de fe. Porque las palabras de Jesús vienen acompañadas de una autoridad. Este hombre estaba diciendo, yo soy un general, doy órdenes y mis soldados obedecen. ¿Cuánto más el Señor? ¿Cuánto más Jesús, que es el Rey de Reyes, Señor de Señores? ¿Cuánto más poder y autoridad hay en esas palabras? Tan solo di la palabra y mis siervos sanarán. Jesús dice en el versículo 10, al oír a Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Es tan importante no solamente creer en Dios. La mayoría de personas creen en Dios, pero no es suficiente creer en Dios, sino creerle a Dios. Este hombre le estaba creyendo a Dios. Solamente que Jesús diga la palabra y mi criado en ese mismo momento va a sanar. Cuando hablamos que es la palabra de fe y acompañada de autoridad, esa es la palabra que nosotros hemos recibido. Y a través de esta palabra, recordando que estamos en un tiempo difícil, estamos en un tiempo de crisis, de esta pandemia que ha afectado
lo emocional, la economía y muchas áreas del ser humano. De alguna forma, tal vez todos hemos sido afectados. Y en medio de este tiempo de crisis, de todo lo terrible que está sucediendo en la tierra, no solamente la pandemia, sino muchas situaciones más, Dios está trayendo una palabra poderosa a nuestras vidas. Y yo quiero declararle a través de esta palabra, así como Jesús declaró un milagro para la casa de este hombre, Dios tiene a través de su palabra un milagro para ti. No sé cómo estará tu vida, no sé qué situación personal tengas, no sé qué situación hay en tu hogar, en tu economía, si tienes un familiar en el hospital. Pero quiero aprovechar este momento que no es casualidad. Todo está de acuerdo al propósito de Dios. Dios tiene un milagro para ti. Si lo crees con todo tu corazón, escriba amén. Jesús quedó sorprendido de la fe de este hombre. Y hoy el Señor nos dice por medio de su palabra, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Vamos a declarar ese milagro. Allí donde está, yo le invito a que incline su rostro, que levante sus manos al cielo, que tome este momento, estos minutos, y pidamos al Señor. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, hoy damos gracias por tu poderosa palabra. Gracias, Señor, porque nos enseñas una de las muchas historias de un hombre con cierta importancia, poder, autoridad, pero que tiene una situación. Un criado está enfermo, paralítico, atormentado allí en su casa. Tal vez había algo espiritual, tal vez había algo físico en este hombre. Médicamente, humanamente, no habían encontrado solución. Pero este hombre un día se acerca a Jesús con fe. Cree en su palabra y aún dice, no es necesario que tú vengas a mi casa. Solamente di la palabra y mi siervo sanará. Hoy, Señor, creemos que esta palabra es viva y eficaz. Es poderosa, es la palabra de fe que predicamos. Y a través de esta palabra declaramos un milagro. Uso, Señor, estos medios para declarar un milagro sobre cada uno de los hogares, allí donde están conectados, Señor, en este programa. Señor, extiende tu mano, Señor, y glorifícate. Abre los cielos, oh Dios. Señor, yo declaro sanidad para todo aquel que está enfermo, y con fe, con la fe de este hombre, levanta allí tus manos y cree y declara con tus labios, soy sana, soy sano por el poder de la obra de Cristo, por el poder de su palabra. En el nombre de Jesús, declaro libertad para el cautivo. Declaro milagros en cada vida y en cada hogar. En el poderoso nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.